Muy buenas noches, señores, muy buenas noches. Retardadito como en unos minutitos, pero ya estamos en jueves de en vivo, en estas charlas con estos especialistas, con sus comentarios. Bienvenidos, buenas noches, día 27 de enero del 2022. Seguimos con temas de materia penal y bueno, hoy, como se los había comentado en un video, tenemos a un especialista en la materia que voy a pasar a saludarlo. Mi querido maestro Eric Salas, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Isaac? Un saludo desde la zona norte del estado de Veracruz, donde andamos aquí con un poquito de frío, pero con todo el ánimo para poder despegar esta noche en un tema muy interesante, sobre todo. Sí, fíjate que está el tema muy interesante. En las redes me estuvieron escribiendo, me estuvieron diciendo cómo va a estar. Y es algo, hermano, que está muy en boga. Ahorita que se vaya conectando la gente, que lo vaya compartiendo, que vaya haciendo sus opiniones, sus comentarios. Pero es un tema que lo vemos día con día porque también las redes sociales, yo creo que han estado jugando un tema muy especial. Antes de entrar al tema en sí, quiero darle la bienvenida a todos los compañeros en mi página, de Isaac López Medina, de Viernes de Jurisprudencia, de PRHB Firma Legal, a mi querido amigo Mario Espinosa de Espinosa Velasco Abogados, del marco jurídico, mi querido Eric, y bueno, a todas las páginas que se están conectando, mi querido padrino, el jurista del futuro, que está en los controles, y como siempre al pie del cañón. Y te comentaba, maestro, un tema muy importante, el tema de el nivel de contacto y el uso de la fuerza, porque lo vemos en redes sociales, vemos a veces todo hasta manipulado el tema de las redes sociales, los videos que a veces salen algunos ciudadanos y encaran a veces a los mismos policías, que tú conoces bien ese tema, y que a veces no entendemos que debemos de seguir ciertas normas, así como el cuerpo de seguridad o el cuerpo policíaco, pero sí tenemos que enterarnos de qué pasa con este nivel de contacto, hermano. ¿Cómo ves este tema? Pues muy importante, sobre todo, Isaac. Fíjate que en marzo del año pasado, precisamente lo habíamos retomado, habíamos hecho una tertulia sobre el uso de la fuerza, donde estaba Felipe Zacarías, un instructor a nivel nacional muy importante en la materia. Estaba también un juez de Guadalajara, el licenciado Juan Rubio, y estaba Fede Lobo, que perdón, Lobo, que es un comentarista de un programa aquí en México, que tiene una verdad, un vozorranón, y en el cual nos llevó esa tertulia, que fue muy, muy nutrida. Pero una curiosidad, mi querido Isaac, que tú sabes que cuando se organiza sobre todo una tertulia, no sobre un programa, que como puedes ver también aquí ahorita tenemos un gran crossover entre lo que es el programa tuyo, que es Jueves en Vivo, y también este programa que nos llamamos Alta Especialidad, donde hay juristas, sobre todo en materia penal, amparo, y su servidor que maneja pues técnicas de litigación y también lo que es criminalística y criminología aplicada a las investigaciones y a los actos de investigación. Pero pues lo teníamos ya planteado ese programa, y prácticamente una semana antes de que se realizara el programa fue cuando se aconteció el lamentable hecho que sucedió en Campeche, en Tulum, creo, donde falleció una inmigrante salvadoreña por la intervención de la policía, en el caso que hubo La del una Oxxo, llamada, ¿verdad? efectivamente, por una llamada de auxilio que se pidió por parte de los trabajadores del Oxxo. Entonces, de ahí, pues derivado de esta intervención, pues falleció la mujer. Todavía no podría yo dar pues hablar algo en concreto cuando no tenemos la carpeta de investigación por delante, por supuesto, para ver ahora sí las causas de la muerte, la necropsia y muchas cuestiones también que son parte, pero derivado de ese hecho que fue precisamente, no ni siquiera una semana, fue 3 o 4 días antes, vaya que causó gran conmoción y fue muy buena la captación de público que tuvimos en el programa, pero se destapó mucho, pues el hype, mucha cuestión, como llamamos, el tren del mame, muchos se subieron, hubo bastantes después entrevistas y muchas cuestiones
cuando realmente se aborda de un punto muy sensacionalista, muy amarillista, podríamos llamarle, ¿no? Pero sí, nosotros nos analizamos totalmente lo que viene siendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y el trabajo que teníamos, sobre todo en el caso estaba también un compañero, perdón, se me fue el nombre ahorita, porque él era parte de la abogacía, de la defensa privada, también fue defensor público, y teníamos prácticamente esa trilogía, lo que era el juez, del punto de vista también de la fiscalía, también un instructor, en este caso Felipe, y también por parte del abogado, y lo cual pues la verdad es que no navegamos cada quien por una parte muy diferente. Tuvimos un gran acuerdo de que si no hay un gran avance con respecto a la regulación del uso de la fuerza y todas estas cuestiones, pues hay un gran problema, y es un gran problema que es a nivel nacional. Yo, como buen servidor público, y lo conozco, yo no quisiera estar algún día en medio de un enfrentamiento y que los elementos que tengan que hacer el uso de la fuerza letal en caso dado que se necesite, pues por X o Y tuvieran un factor que podría ocasionar una baja colateral. Entonces es muy importante este tipo de temas porque todos vamos adentro del barquito. Aunque seas defensor o en contra, pues estamos todos adentro del barquito, y es importante que nuestras fuerzas de seguridad y también nuestras fuerzas armadas conozcan estos grados que la verdad ya han venido entrando, han tenido capacitaciones, pero ahorita, si tú me lo permites y empezamos a hablar sobre el tema, es importante ver cuáles son las debilidades, sobre todo en los tres órdenes de gobierno, entre lo que viene siendo una policía municipal, una policía estatal, una policía federal, las Fuerzas Armadas en su vertiente, la Sedena y la CEMAR, y empezar a ver cuáles son los puntos que se debe de atacar realmente, porque muchas de las partes son increíbles cuando estamos hablando del concepto del uso de la fuerza por las autoridades municipales. Fíjate que algo muy importante que comentas, mi querido Eric, es que todos estamos en el barquito, pero en tema de los sujetos en el procedimiento penal o en este proceso penal, pero al final también tenemos que penetrar o tenemos que darle intervención de conocimiento a la ciudadanía, porque eso es también parte donde también tenemos que entender, porque a pesar de que, bueno, algunos somos funcionarios, algunos son abogados, postulantes, algunos son fiscales, algunos son jueces, pues somos ciudadanos, y como tú bien lo dices, en un hecho donde se presente alguna cuestión donde pueda entrar el nivel de contacto, todos, sin excepción, podemos vernos inmiscuidos en una situación que debemos de conocer, debemos de prevenir y debemos de contribuir al mejor desarrollo de este tipo de acciones. Así es, mi querido Isaac. Fíjate que este fenómeno pues se ha ido incrementando. Tu servidor, antes que nada, pues, bueno, perdón, antes de presentarme, pues yo cuento con una maestría en comportamiento criminal y delincuencial. Soy egresado del Instituto de Ciencias Forenses y Criminológicas de la ciudad de Aguascalientes. Cuento con un honoris causa por parte de la FIA, de la Federación Iberoamericana de Abogados. Tengo una pasantía en criminalística de campo e investigación criminal, la cual tomé en el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, en Medellín, Colombia, el cual es un técnico especialista en lo que viene siendo el delito de homicidio, delitos de alto impacto. Dado de que tuve una formación como Ministerio Público Investigador, pues prácticamente hace 2 años regresé otra vez a esa modalidad, yendo a practicar con una de las mejores policías a nivel de investigación a nivel América Latina, la cual me queda muy claro, sobre todo en este tema del uso racional de la fuerza, tanto en México, en España, que también tengo la oportunidad porque tengo la doble nacionalidad, allá me encontré también estudiando y trabajando. Tengo una certificación en la norma S0626 del conocer. Es una norma en preservación del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito, con la cual es en la que se forjan muchos peritos en criminalística de campo cuando están en muchas fiscalías, y sobre todo para acreditar sus pericias. Y también pues el estudio que hice en vigilancia en seguridad o seguridad integral, egresado de la Facultad Superior de Seguridad Privada en Santa Cruz de Tenerife. Y por último, pues mi alma mater y mi máximo orgullo, pues soy licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, donde cursé mi carrera, y donde también pues a mucho orgullo participé dentro del equipo de fútbol americano Auténticos Tigres de Liga Mayor, que es una parte muy grande, una formación muy grande que la verdad va de la mano con mi formación académica. Entonces, pues prácticamente hemos estado metidos también. Trabajo actualmente en la Fiscalía del Estado de Veracruz. Desde el 2007, cuando regreso de Europa, me incorporo aquí en la Fiscalía.
y de dónde empieza este trabajo que yo hago con respecto a los policías o con respecto a las capacitaciones, pues de una manera muy increíble, que es que cuando yo me incorporo, me estaba como investigador en un pueblo muy pequeño, prácticamente era como si estuviera en la película La Ley de Herodes, si venía llegando a un pueblo muy, muy pequeño, muy pintoresco, y me encuentro con, ya había estado antes en Tamaulipas, en Miguel Alemán, Tamaulipas, con otro amigo que es fiscal, que está, también ya está aquí en el estado, pero estuvimos ahí en Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y me encuentro en el primer homicidio que estuve ahí en este pueblo, y me llevo una gran sorpresa. Tendría poco, un mes que me había bajado del avión prácticamente, la gran contraste, ¿no? Oía catalán allá donde estaba viviendo y ahora oía por acá náhuatl, ¿no? Y, o sea, dos contrastes muy grandes, pero bueno, Sí, claro. me incorporo y totalmente, chamba es chamba. Me llevo la sorpresa que en ese momento, cuando voy al homicidio, ya tenía un poco de conocimiento de esto, no era algo nuevo para mí, pero llego y está acordonado por los policías municipales y en este caso se acerca hacia mí un policía ya grande de edad, ya viejo, y me dice, famélico, todo flaquito, me acuerdo que le colgaba el uniforme, y me dice, oiga, licenciado, fíjese que le traigo el arma con la que le quitó la vida al muchacho, la persona, llevaba el arma en las manos desnudas y me dice todavía, fíjese que tuve que lavar el machete para que no se le quitara la sangre y usted lo pudiera tomar. Pues cuando me dice totalmente esto y veniendo de aprender, porque estuve en la Academia de Seguridad allá en Europa, que prácticamente para ser policía, te estoy diciendo, para ser en seguridad integral, que es seguridad privada, son 6 meses en la academia y casi después tienes que hacer exámenes en el Ministerio de Defensa para ser un policía municipal, nacional, de la Guardia Nacional, Policía Nacional o de la Guardia, perdón, se llama Fuerza, Guardia Civil allá en España, o una policía autonómica, son casi 2 años. Es un brutal el requisito que te pide y toda la formación. Entonces, cuando me topo este panorama, yo totalmente me saca de onda y pues yo prácticamente teníamos la figura todavía del oficial secretario, teníamos la figura de la fe ministerial, teníamos que ir a hacer el levantamiento del cuerpo, hacer Era el anterior sistema, el tradicional. sí, el penal inquisitorio, se nos nombraba Ministerio Público todavía, con la fe ministerial. Que eso fue un gran logro para mí, porque la verdad que fue donde aprendí bastante. La verdad que gracias a eso fue que tuve bastante conocimiento en el área de la criminalística y en la parte que más me encanta, que es la criminología. Pero bueno, cuando yo veo esta figura, Misak, yo le digo a mi secretario, oye, Fray, por Dios, o sea, pásame el código, porque la verdad que esta persona debería irse hasta el Moloya. ¿Cómo es posible que me está agarrando el arma con la mano y todavía la Y está lava? contaminando prácticamente todo. Entonces me dice mi secretario con su voz sabia, porque la verdad que parecíamos la película, la de la Ley de Herodes, me dice, licenciado, déjame decirle algo, que esta persona acaba de ser policía, hace 2 meses se encontraba piscando naranja en los terrenos del alcalde. Y esta persona, si usted se da cuenta, apenas habla español, porque habla más huasteco que español. Y sí, recordé, le eché para atrás la maquinita del tiempo y me acuerdo perfectamente que la persona se acercó a mí con mucho respeto. Y entonces es ahí donde empiezas a decir si fue con dolo o por desconocimiento. Y ya entonces te enteras de este factor y dices, ¿cómo es posible que esta persona tiene 2 meses, ni siquiera tiene estudios, una preparación, se le dio un uniforme, un arma de asalto y totalmente toda la encomienda para que pueda preservar y resguardar el lugar de los hechos? Y hay que ver lo que no lo hizo con dolo. También hay que tener un poquito de criterio, a veces como autoridad, no todo puede ser tan estricto apego a derecho. Y bueno, afortunadamente ese homicidio, las condiciones se dieron, fue en un lugar público y pues fueron hace mucho tiempo, fue en el 2007, todavía no estaba la tasabilidad de la prueba como ahorita, y pues salió adelante, gracias a Dios. Derivado de esta, la siguiente semana hicimos una capacitación, ¿me acuerdo? En un chapil a 40 grados, con una bicola y caliente, pero con todo el ánimo y con todo el cuerpo policial y también el comandante de la policía municipal, perdón, de la policía ministerial, Luis Alberto, y pues hicimos una capacitación integral a estos elementos en preservación y sobre todo, Luis, en el uso de la fuerza, aunque en esos tiempos todavía no estaba el modelo implementado, la Ley No se Nacional de... hablaba, no se comentaba el tema del uso de la fuerza.
solamente teníamos los instrumentos de la ONU, que eran muy básicos, la legalidad, la proporcionalidad y el otro que se me puede ir por ahí. Y realmente el único municipio que realmente a nivel nacional tenía un precepto tal y como lo tenemos ahora era San Miguel Allende. Yo no sé si por la circunstancia de que es más americano, ¿no? Podríamos llamarle que otra cuestión, pero era el único municipio que tenía una perspectiva más sobre lo que viene siendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Y entonces, pues, derivado de esto, hubo un gran resultado, Misa. Tuvimos un homicidio posterior de una persona, un taxista de la ciudad de Huejutla Hidalgo, donde perdió la vida un muchacho, y era derivado de que estas personas ya habían quitado la vida a otras personas. Se hizo una muy buena preservación del lugar de los hechos, Intervención. Muy ajá, bien. una buen acordonamiento. Derivado de esto se hizo una reconstrucción que afortunadamente en ese sistema tradicional, en el inquisitivo, todavía estaba esta figura. Y pues derivado de eso, y ahí pues todavía empecé a hacer mis pininos en una perfilación criminal, como tal, ya tenía un poquito de nociones. Y gracias a este resultado, que también hubo una buena preservación por los policías, empezaron a usar el acordonamiento. Me acuerdo que hasta había cierto recelo por la policía ministerial, porque bueno, ¿y estos qué onda? ¿Qué les picó, no? Estamos hablando del 2008, ¿eh? Pues bueno, a veces hay un dicho que lo dicen mucho en España: se vale ser pobre, pero no hediondo. Y entonces, en esta Eh, circunstancia, a pesar de que ellos eran humildes, le dieron toda la seriedad, se aplicaron, y pues derivado de todo esto hubo un resultado tan bueno que qué gracias es cuando la familia de la persona fallecida pues nos hace una pequeña comidita muy humilde ahí en la ciudad de Huejutla, en agradecimiento pues al resultado, cuando el resultado realmente pues empieza con el primer respondiente, empieza con las policías, y pues es complicado cuando estamos viendo esos modelos policíacos que son muy discordantes, ahora sí, porque no voy a comparar, no puedo comparar, se me haría, perdón, mamón, porque me digas, pues, regrésate a Europa, ¿no? O sea, no puedo comparar, no puedo comparar en primera porque son dos políticas criminales muy diferentes, lo que pasa en Europa, muy diferente es lo que también en Colombia, es de mencionar que es de admirarse todo lo que ellos hicieron para poder elevar el grado de confianza de sus cuerpos policíacos. Me consta porque inclusive cuando fuimos a la Comuna 13 a hacer un levantamiento, que la Comuna 13 tiene pues la triste historia de que es una comuna que fue bastión de Pablo Escobar. Y pues cuando hicimos ahí y llegamos totalmente con el cuerpo técnico de investigación y vi el trabajo que hizo la Policía Nacional junto con el Ejército, pues me doy cuenta de que yo llevaba otra idea muy diferente sobre lo que era los cuerpos policíacos allá, que me llevó una sorpresa totalmente 360 grados, ¿no? Pero sí, hay una gran diferencia y la disparidad es entre los tres órdenes de gobierno, y no sé si te gustaría, podríamos tocar el punto por punto de una manera muy clara y concisa. Bueno, estamos hablando de las policías municipales, prácticamente es el talón de Aquiles de lo que es los cuerpos policíacos, dado que ellos dependen totalmente del erario público, por el erario público municipal para poder tener y, que, te digo, y que muchas veces se ve muy mermado porque si el presidente municipal, de hecho, la semana pasada tuvimos también a un compañero, un colega, y pues tristemente vemos con cuerpos policíacos que ahorita yo creo que pues estás hablando, no con la disparidad, pero simplemente con en el territorio nacional. Ves a municipios muy bien equipados, como hay algunos municipios que definitivamente están pues para el arrastre, pobre desde la capacitación. Pero antes de que sigas, mi querido hermano, quiero darte, quiero mandarte, nos está mandando saludos el maestro, el doctor Eduardo Bolaños, que gracias a él tuve contacto contigo. Nos está hablando la policía de Cozumel de Quintana Roo presente, está aquí a la espera. Mauricio Montiel, vigente ahora con la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerzas. Desde Oaxaca nos están viendo, nos están hablando desde Nuevo León, están mandando saludos también desde la ciudad de Guadalajara. Buenas noches, gracias por compartir este tema tan importante. Tienes muchos seguidores de Coahuila, con la maestra María Carolina, por allá están también, Teodoro desde Yucatán. Entonces, es un tema, hermano, que ahora sí es muy importante. Vamos entrando con el primer nivel que estabas hablando del municipal y conforme a los comentarios, pues ahí vamos campechaneando algún comentario interesante o algún saludo para darle. ¿Qué te parece, hermano?
No, pues muchas gracias. Y pues sí, ahí tenemos mucha gente, inclusive nos encuentra ahorita mi buen comandante Mecinas, también de aquí de las mesas de seguridad y de que se encuentra de lo que viene siendo una parte muy importante que es la Fuerza Civil aquí en el estado de Veracruz, que los cuales están muy a la vanguardia también en las capacitaciones. Y pues retomando nuevamente el tema, pues bueno, el talón de Aquiles. No es lo mismo, vamos a comparar entre lo que es una policía municipal de San Pedro, Nuevo León. Yo no sé si conoces Nuevo León, Eduardo lo va a conocer, donde tienen un grado de adquisición económico que hasta inclusive tenían instructores extranjeros, este, donde ellos tenían bueno, tienen un gran impulso, perdón, es que estaba hablando de una policía que podemos hablar de un municipio muy, muy humilde. Aquí la cuestión más que el recurso también es que depende totalmente del erario municipal y hay muchos alcaldes que confunden esta figura con respecto a la policía municipal como un cuerpo de seguridad privado, como mi escolta o como otras funciones que totalmente son muy ajenas. A veces lo vemos, oye, se encuentran transportando el zacahuil, una comida que es muy acá, o andan en otras funciones menos en lo que es. Entonces, es ahí donde viene esta problemática, porque si tú bien lo sabes, ya un policía tiene que estar certificado conforme a lo que viene siendo para poder tener su CUIP, que debe de tener, en primera, estar certificado y debe estar registrado. Y esa es una gran problemática porque, por ejemplo, ahorita que hubo el cambio de gobiernos municipales en el país, bueno, al menos aquí en nuestra zona, muchos de los nuevos que vienen entrando confunden esta figura de los policías y pues hay gente que es temeraria y podría correr hasta todo el cuerpo policíaco, cuando estos cuerpos policíacos ya están certificados. Y si tú quisieras empezar una nueva policía con tu gente de confianza, pues difícilmente lo podrías hacer, porque una vez que ya estén capacitados y certificados, pues ya casi te quedarían 6 meses de cargo. Entonces, es complicado porque no entienden esta figura, no es un cuerpo personal, no es un cuerpo donde puede darse estas circunstancias como lo que ocurrió, ¿te acuerdas? En Guerrero con lo de Ayotzinapa, donde hubo un problema también por los policías municipales en orden, en sus mandos. Entonces, ¿qué es lo complicado? Porque ellos dependen totalmente de la capacitación y la dotación que les puedan dar, en este caso, pues sus municipios. Y como te lo digo, no es igual que hablemos de San Pedro, Nuevo León, a lo que viene siendo la dotación que le puedan dar a un lugar muy humilde. Peor aún, si estamos hablando del uso de la fuerza letal, y en el caso del uso de la fuerza letal, también hay cierto requisito de que si es inevitable, y estamos hablando que es la última ratio para poder usar esta acción, y ya es tan inevitable, pues se te pide de que tengas un tiro de precisión. ¿Un tiro de precisión para qué? Para poder dar en partes no vitales de la persona que está acometiendo y pues no cause su muerte. Pero para tener, y lo digo, a veces es fácil hablar porque oigo gente que esto y lo otro, pero realmente si tú no estás en el lugar de los hechos, y te lo juro, me ha tocado a veces enfrentamientos donde pierdes la cabeza, no sabes ni qué hacer. Y eso solamente se solventa con la práctica, por eso es que el ejército es muy bueno, porque ellos lo practican y casi como en el fútbol americano nos salen automático, a veces las jugadas o nos salen los movimientos. Pero cuando un policía no tiene práctica de tiro de precisión, a veces no conoce ni su arma. Y estoy hablando del caso de los municipales, donde hay situaciones que me consta y hemos tenido en carpetas de investigación donde los mismos aprendidos los han desarmado y los han matado con su misma arma por el desconocimiento a usar esos protocolos del uso de la fuerza, por el desconocimiento, a veces inclusive, una vez tuvimos un caso donde era una mujer que se ocultó un arma y totalmente ellos pensaban que tenía que ser obligatoriamente cachada por una mujer, o como le llamamos, intervenida o cachada, es una palabra que también aprendí en España. Sí, sí, Pero sí, bueno, revisada, pues. y por los derechos humanos y todo eso, y no estás obligado a hacer lo imposible. Es ahí donde viene esa parte que se llama la priorización, que es una parte muy importante como primer respondiente, y tienes que priorizar. O sea, si vas a priorizar, como en el caso de un indicio que se pueda perder, pero en el caso de una intervención, pues tienes que justificar. Si no había un elemento femenino en tal radio de acción y tú tenías que resguardar tanto la seguridad de la persona detenida, intervenida, como la de ustedes, la de nosotros y la de los particulares, pues entonces se tendría que haber hecho el caseo de una manera adecuada, no con la palma de la mano, sino con la parte dorsal para poder escoltar a esta mujer y saber si no traía un arma para efectos, no que la mujer la tuvieron que trasladar y la mujer pues saca el arma y afortunadamente no la usó en contra de los elementos, la tira al monte y se pierde el arma.
Entonces ahí es donde ya posteriormente estamos viendo de una parte donde hay esas lagunas con respecto también al uso de la fuerza. Entonces, si estamos hablando de un tiro de precisión y en este caso los elementos no practican porque nunca hay dotación de munición para ellos, Cartuchos. cartuchos, inclusive no conocen su arma, hay policía. La verdad es que lo que te digo no es mentira. Yo oigo muchas personas que dicen del uso de la fuerza y la dogmática y todo este rollo, pero la verdad nunca han intervenido una persona. No saben la reacción de una persona, porque acuérdate que también hay casos de acción y hay casos de omisión. Vámonos al caso de Tlataya, creo que era el del estado de Hidalgo, donde fue que explotó la toma el ducto de gasolina. Se encontraban elementos de la Sedena. Y si tú ves Sí, videos claro. donde se encontraban personas que venían llegando con niños, y el uso de la fuerza te pide una actuación diferente cuando son niños y mujeres, pero totalmente no el odio, sino eh, el, la falta de respeto hacia las autoridades. ¿Qué podían hacer ellos? Usar la fuerza y después viene el caso contrario. Y es ahí donde viene esa parte, una omisión por no usar la fuerza y después explota el ducto y ahora las autoridades también tienen la responsabilidad. Entonces, es una cuestión muy complicada porque como bien te lo digo, cuando estamos hablando de las autoridades municipales, dependen totalmente del erario municipal y pues a veces no son tan benevolentes con este tipo de circunstancias. Yo a veces se los digo cuando tenemos que capacitarlos, sobre todo los policías municipales, es mejor que le inviertes en una buena capacitación en tus elementos municipales a que después te vayan a tomar una carretera. ¿Cuánto te gusta una carretera federal parada por una circunstancia de una mala acción de una policía? O en el caso dado más drástico, que tengan que quemar un palacio municipal o hasta Sí, perder la vida un claro. alcalde. Entonces, te va a salir más caldo. Y es ahí donde venía ese problema, porque cuando empezó también el sistema penal acusatorio, y pues no quiero hablar mal, pero hubo muchos instructores que ni siquiera eran instructores, que solamente habían pasado los exámenes, gente que eran estudiantes recién egresados, que nada más tenían la pura cédula y los requisitos mínimos, y después dieron capacitaciones y los elementos, sobre todo los policías, que no tienen un grado de estudio muy grande, muy elevado, pues ellos son totalmente susceptibles a que, me lo dijo el fiscal, me lo dijo el Ministerio Público, me lo dijo el instructor, me lo dijo esto, y totalmente ellos siguen al pie de la letra y hubo unas garrafales faltas, tú lo acuerdas cuando arrancó el sistema penal, y pues bueno, se dieron en casos de libertades controles judiciales que no pasaron por todo este tipo de circunstancias, dilaciones, tortura, mil cuestiones que ellos no pudieron haber superado por la falta de capacitación. Entonces es complicado y es ahí donde vuelvo a retomar. La parte importante para entender la ley nacional del uso de la fuerza es también entender la política criminal. No podemos hablar si no hay política criminal. No podemos hablar, por ejemplo, que ahorita tuve el programa con Eduardo y Eduardo me enlaza con, precisamente fue una coincidencia muy grande de la vida donde me enlazan y la coincidencia de la vida era que en la misma isla donde yo viví, inclusive se encontraban en un pueblo al lado del pueblo de mis padres, pero sí les decía muy claro, no es la misma la política criminal que podrías aplicar en España, sobre todo en las Islas Canarias, a la política criminal que estás aplicando en México, por el O en tipo de Tijuana, delincuencia. o Veracruz, o Monterrey, Tamaulipas, o sea, cómo tan está tan complicado también el tema de seguridad. ¿Y cómo lo podrías evaluar? Porque es ahí donde viene, fíjate, te voy a dar un ejemplo, Eduardo, ya para pasar ahorita a la siguiente nivel, pero bueno, si te acuerdas que antes, bueno, precisamente que estábamos hablando hace rato, ¿no? Me acabo de ir a tomar el refuerzo de mi vacuna, ¿no? Me mandan el llamado, oiga, usted si usted vio la novela de La Pícara Soñadora y Corazón Salvaje, véngase para inyectar, porque ya se... Entonces, nosotros somos de la vieja guardia, ¿no? Somos un poquito ya Pero más... mejor hubieras dicho los Thundercats, hermano, los Thundercats. Pues, era lo que se veía, bueno, en un pueblito veíamos nomás las novelas. Pero bueno, si tú te acuerdas antes las policías realmente cuál era la dotación que traían, no traían un chaleco de protección y el armamento básico, pues ¿qué era? La escopeta y un revólver 38 con cabeza de plomo. Pero todo tiene su porqué. ¿Y por qué era una cabeza de plomo? Porque si en el caso de no tener la exactitud con el tiro policial, pues bueno, al menos no causaba tanto daño si fuera a un tiro, pues una 9 milímetros para Velum, por supuesto. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Evoluciona totalmente la delincuencia organizada. Vamos a llamar organizaciones delincuenciales
Y pues, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de, por ejemplo, si vamos a la política criminal, qué pasó hace el año pasado o el antepasado con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México? Estamos hablando de que tuvieron que modificar un camión, creo que eran Claro. tres o cuatro Barrett calibre 50, estuvieron a un El, pel... la, donde se dio el conflicto, la zona, o sea, porque era residencial, o sea, son muchos factores. Estamos hablando de que, que no fue una, no, o sea, no fue una banda criminal. Hay que también prácticamente distinguir entre lo que es un delincuente común, una banda criminal y una organización delincuencial. Y estamos hablando que fue una organización delincuencial totalmente estructurada, totalmente con conocimiento paramilitar, si no es que tenían algunos ex elementos militares para el uso de esas armas, las tácticas, toda la estrategia que tuvieron que hacer. Y la verdad es que, pues, a un punto estuvieron un pelo de poder haber realizado, ¿no? Este, estamos hablando de que es otro tipo de delincuencia. Vámonos ahorita en el caso como en Michoacán, hay drones ya que se están usando. Este caso nada más se veían en la guerra, en Siria, estamos hablando en el Medio Oriente. Tengo otro compañero con el cual tenemos a veces sobre situaciones en terrorismo y lo aplicamos también en la delincuencia de América Latina, pero ¿dónde se ven este tipo de factores ya dentro de la delincuencia aquí en México? Entonces, no podemos esperar que la política criminal permanezca como se encontraban en esos tiempos, que era un policía con una 38, con una escopeta y sin ningún chaleco de blindaje mínimo. ¿Qué pasaría ahorita? Inclusive aún estando con una dotación de un armamento, ya un rifle de asalto, una pistola 9 milímetros, sus chalecos, inclusive con coraza de cerámica, de todas maneras hay grandes bajas. ¿Por qué? Porque estamos hablando donde pueden tener un rifle antimaterial, donde tienen granadas, donde pueden tener también armamento muy especializado. Inclusive se habla en algunos lugares que han tenido, han podido tumbar helicópteros con este tipo de armamento y sobre todo en el caso de los noreste y en el caso por ahí de Michoacán de los monstruos blindados, que son vehículos artesanales donde han sido totalmente modificados y prácticamente ha tenido que entrar en quite las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina. La verdad es que sin ellos no se podría haber podido combatir esto. Y en esta nueva etapa que se ha encontrado la Guardia Nacional, donde ellos tuvieron que haber entrado. Yo sé que esto se politiza y se polariza mucho, pero si tú te quieres ir por el lado bien para poder legislar y que hubiera entrado la Guardia Nacional como debiera de ser, todavía no se encontraran ahorita en las calles. Y la verdad que hay que ser sinceros, también parte de las autoridades municipales y en algunos lugares los estatales, en los estados un poquito no tan fuertes, pues han tenido estas problemáticas donde se ven rebasados por parte de la delincuencia. Estados donde antes no había este tipo de problemas y ahora se enfrentan ante un cartel que está fogueado en este tipo de circunstancias, prácticamente han arrasado a los cuerpos policíacos. Entonces, también no puedes esperar de que se combata un cáncer con una aspirina. Se tiene que entrar también de una manera, con una política criminal un poco más fuerte, tampoco sin llegar al extremo, como lo que vimos cuando fue en Matamoros, cuando fue la captura de Tony Tormenta, donde prácticamente fue una guerra convencional con helicópteros artillados, o en el caso de Michoacán. Se tiene que entrar con mucha inteligencia, pero también todo en esta mayor medida tiene que ser a través de esa dotación, de esas capacitaciones, para que también tengan los cuerpos policíacos en esta manera, pues el poder también actuar. ¿Tú sabes qué tan grande es este problema que ya los cuerpos policíacos ya no han podido allegarse, inclusive lo de la Guardia Nacional, de elementos para poder incorporarse? Es un problemática muy grande. Tanto es así que Nuevo León, o creo que fue Tamaulipas o Nuevo León, tuvieron que ir a ponerse a los metros de la Ciudad de la México para poder reclutar gente, para poder abastecerse en sus filas. ¿Por qué? Porque entre el número de gente que entra, que pasan los exámenes de confianza y que se certifican, se reduce bastante el Se van, número. se van Más, quedando. Fíjate, dime, adelante, hermano. no, más aparte que cuando se topan a la vida real, muchos, me acuerdo, que por ejemplo, algo que manejo mucho, lo de la criminología, que lo ven de una manera muy, ¿cómo decirte? Muy fantástico por la ciencia ficción forense que ellos ven en las series del CSI, La Rosa de Guadalupe, Catepong y todo este rollo. Y ellos piensan que realmente es esto, cuando realmente el trabajo de un perito es muy difícil. Inclusive como fiscal, antes todos querían ser ministerios públicos y ahora es tan difícil que hasta nuestra jefa, nuestra fiscal lo ha dicho, o sea, es complicado.
¿Por qué? Porque ya una vez que tú ya estás y te reincorporas, los desvelos, las friegas, aquí no hay vacaciones, aquí nosotros, por ejemplo, con lo de la pandemia no hemos podido parar porque este trabajo, la delincuencia no para, nosotros tampoco paramos. Y es cuando entonces se entopas con la realidad laboral y pues ahí donde vienen esas mermas muy grandes, inclusive en los cuerpos policíacos hay una gran déficit con respecto a los elementos para certificarte, más allá de las deserciones y en las bajas, y sobre todo cuando vemos que se puede ver un poquito rebasado por la cuestión pues de las delincuencias organizadas. A veces pareciera que ellos son, voy a un supermercado, voy y robo una camioneta nueva del año, totalmente voy y la modifico cuando hay cuerpos policiales que tienen Yo, una camioneta que no tiene ni llantas, ¿no? Porque está tan lisas. que está en el taller. Fíjate que aquí es donde entramos a un tema muy interesante. Yo siempre he dicho que, y tú ahorita yo creo que lo puedes decir con tu experiencia, que México son de los países ahorita, actualmente, de los más peligrosos del mundo. El tema del narcoterrorismo, que yo también yo lo decía, que ya desde hace años, con algunas emboscadas, con lo que se ve en algunos lados, con el tema de los drones, con el tema de ciertas condiciones, ya es una figura de narcoterrorismo. O sea, ya estamos entrando a ese tema donde el gobierno no sabe qué hacer, pero todavía más aún entramos con el tema del terrorismo o del narcoterrorismo, donde la delincuencia organizada, donde puede permear a los cuerpos de seguridad, donde viven día a día, porque yo te puedo asegurar que en cualquier región o en cualquier municipio del territorio nacional existen personas relacionadas con la delincuencia organizada a alto nivel y que viven en lugares residenciales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjate, a eso es a lo que voy, mi querido maestro Eric. El tema de tan complejo en la delincuencia, cómo se está modificando, qué poder tiene la delincuencia, el manipular, en comprar el equipo, el táctico, y al final un policía de a pie, que estamos hablando del municipio, tiene que lidiar con un chavo que a lo mejor trae un carro pues exótico, que no sabe el policía de quién es, si es empresario, si es funcionario, hijo de un funcionario, si es hijo de fulanito, si es hijo de fulanito de tal. Entonces, estamos viendo que los policías, pues bueno, cómo utilizan el nivel de contacto cuando estás ante esta jungla, aunque no sabes que a lo mejor a la persona que detengas, que ya hemos visto, pues de repente saca el arma o tiene un rifle de asalto mayor que el policía y los abate a todos en cualquier momento. Entonces, ahí es donde entramos el conflicto. Ahorita yo estoy viendo muchos comentarios de algunos compañeros y nos hablan de ese artículo 132 del Código Nacional en su fracción 3, décima tercera, de las obligaciones del policía, del cumplimiento, pero yendo un poquito más atrás con el tema del trabajo de campo, con ese estrés, con esa necesidad, con esa falta de capacitación, porque aparte de eso, también existe la amenaza del jefe de la policía, donde les dice, si fallan algo, así les va. Entonces, traen una bronca aquí, traen una bronca acá, tienen que resguardarse, no saben con quién están. Pues es un bronconón utilizar los niveles de contacto, ¿no? Así es, pero si nos vamos a, tú me hiciste una pregunta, ¿quieres ir a la raíz del problema o nos vamos a la cuestión operativa? Si nos vamos a la raíz del problema, mi querido Isaac, y a veces dicen que hay que salir de tu cuadra para conocer los problemas del mundo, yo te lo puedo decir de primera mano y sobre todo en esa visita que tuve en Colombia. Y aquí, la verdad, el problema que tenemos en México, muy grande, va un poquito más allá de la delincuencia, es la cultura que tenemos con respecto a la narcocultura, como tú bien lo dices. Mira, cuando yo me encontraba allá en Medellín y yo llegué, toda la gente tiene cuando uno va, no yo, porque la verdad iba más que nada a las prácticas, iba a otra cosa, pero todos tienen la expectativa de que, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar. Cuando llego a Medellín y la verdad que me quedo en un hotel ahí en la Avenida 50, lo primero que veo y eran como la 1 de la mañana, programas culturales sobre la correcta gramática, el correcto lenguaje, la correcta ortografía.
Otra cuestión que me voy dando cuenta es que hay un borrado de la memoria histórica, como lo hizo España con la cuestión de Francisco Franco. Totalmente todo lo que se olía o algo a Pablo Escobar fue borrado. Inclusive el departamento donde él, el edificio de departamentos donde ellos vivían, donde él vivía, donde, antes de que la captura, fue derrumbado, fue demolido. No quedó ningún santuario para que pudieran ellos venerarlo o hacer una narcocultura. Pero nos vamos a el caso aquí en México. Malverde, La Santa Muerte, las novelas, y parece que la juventud se ensalta con ese tipo de vida, donde tener una camioneta, una mujer de características, así se llama, no lo pongo yo, buchona, como le hacen llamar, la camioneta, la vestimenta, el armamento, pero ¿por qué no ponen cuando quedan totalmente abatidos? Cuando nos toca a nosotros como fiscales tener que entregar los cuerpos a la familia y cómo la familia viene devastada y sobre todo con una gran vergüenza por la carga de encontrarse con un panorama donde sus hijos, y es que yo no sabía que ella estaba, o sea, muchas veces sí lo saben y a veces hasta ellos se benefician estas personas pues no el trabajo, de las funciones que hace esta persona, pero es un dinero con sangre que arrastra totalmente más y más problemática. Entonces, ¿y qué tenemos la contraparte cuando simbolizan ellos a través de la estrategia de la inteligencia, porque también usan la inteligencia de cómo es un policía, te vas a estar muriendo de perra flaca, como les llaman, ahí vas a estar comiendo la marucha, vas a estar atrás de la camioneta muriéndote de frío y sobre todo la cultura mexicana que tenemos pues del desprecio a nuestras Fuerzas Armadas, bueno, no a nuestras Fuerzas Armadas, porque sí hay un cierto respeto hacia las autoridades, hacia lo que es el ejército, la marina, pero a nuestras autoridades como los policías, los policías en los tres órdenes de gobierno, y es una cuestión que yo te puedo decir, o sea, va más allá porque mm, mm, yo creo que no es cultura, te lo voy a explicar de un modo. Yo vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, trabajaba en el SAT, tenía un amigo que era, pues era tremendo, y un día me dice mi jefe, ¿sabes qué? Váyanse a traer una camioneta al otro lado que se había importado. Y ya voy con él y venía con su hijo estaba tremendo también. Él venía fumando y tirando las colillas en la calle, lo paran en un semáforo, un tránsito, luego sacando la charola, yo soy esto, ya soy ya el tránsito por no meterse en problemas lo deja pasar. Veníamos rápido, por no decir otra palabra, en la carretera. En una de esas su hijo hizo un relajo y lo nalgueó ahí en medio de camioneta. Y cuando nosotros nos llegamos al lado donde está la franja entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Laredo, México, al cruzar la franja evolucionó, o sea, ¿cómo me explicas que evolucionó Ese el ser chavo, humano tan? Ajá, evolucionó completamente. Para empezar, ni fumaba, o sea, fumaba y no tiraba las colillas, respetaba el nivel de velocidad. El hijo hizo un relajo peor que el que había hecho en México y ni siquiera lo tocó. Y era un respeto totalmente hacia la autoridad. Yo no me explico, Isaac, después de que sucedieron los hechos de Rodney King cuando fue en Los Ángeles y posteriormente el de Geoffrey, que fue hace poco en el 2020, donde hubo un sí. levantamiento muy grande por algunas minorías raciales. ¿Por qué te pregunto? Yo te quiero preguntar algo. ¿Las autoridades norteamericanas cambiaron el protocolo del uso de la fuerza o sigue igual? Pues creo, al parecer, todavía lo elevaron, ¿no? Sigue Elevaron igual, sigue pues igual. sí, igual. Inclusive hay una figura que se llama suicidio policial, mucha gente lo hace allá, cuando quieren perder la vida, se van y se paran enfrente de un policía, hacen como que van a sacar un arma, o traen un arma, o traen un cuchillo, y automáticamente los policías de allá, siguen esta palabra, los cosen a tiros. Pero también ellos tienen esa radicalización. ¿Por qué? Porque así también no se permiten también de que hayan bajas por parte de los cuerpos policiales. Sin embargo, no bajaron este grado del uso de la fuerza. ¿Qué pasó la consecuencia cuando fue lo de Tulum en el caso de Campeche? Yo no voy a justificar ni me voy a meter en tema de 11 varas, porque hubo un llamado por parte de personal del Oxxo, donde hay unos videos también que la mujer estaba causando ahí cierto desorden. Llegan ellos y le intervienen y murió la mujer, pero al final de cuentas fue un llamado de auxilio. Te hago una pregunta, Isaac. Si tú estuvieras en este caso, y eso pasó porque un mes después hubo unos elementos ahí en Campeche donde los golpeó una persona, eran dos elementos, fueron golpeados Por por un una civil. persona por no quererse meter en problemas después del escarnio que hubo en contra de estos policías.
Y entonces ahora viene mi pregunta, tú estás en un Oxxo con tu hijo, no, perdón, no sabía pues, si tienes un hijo, una hija, y llega una persona en estado de ebriedad, quiere sacar una cerveza y está cerrado porque no es una hora o lo que sea, y empieza a pelear con el cajero, le tira una botella y no le pega a él, le pega a ti o le pega a tu hijo, y en este caso se pide el auxilio. Te hago una pregunta, si ya pasó esto después de 15 días, ¿qué crees que va a pasar con esos policías que puede que se encuentren más cerca para el auxilio? No van a llegar, pues no saben todo el riesgo que se pueden meter, ¿no? Responsabilidad, todo eso. Entonces, estamos de acuerdo que aunque a veces se haga el uso tal y como lo dicen los manuales, las cosas no salen igual. ¿Por qué? Porque depende de la proporcionalidad. Y a veces mucha gente me lo dice, como yo bien te dije, jugué fútbol americano, yo ahorita no peso como antes, pero pasaba 120 kilos, cargaba 220, 500 en pierna. ¿Tú te imaginas que un policía común y corriente me pudiera entonces someter? No, claro que no. Pero, ¿qué te dicen las personas que hacen los libros de dogmática y todo este rollo, no? O sea, te dígale el uso verbal y ta, 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 ta. Oiga, por favor, ciértese. Fíjate que yo escribí un artículo sobre esto, donde precisamente, no sé si te acuerdas que había una película de Sylvester Stallone, se llamaba El Sí, Demoledor, claro. donde congelan a este Futurista. ajá, futurístico totalmente a la realidad de hoy, donde congelan a Will Snipes, que era un delincuente consumado en su tiempo, y también derivado de una actuación que hizo Silvestre Stallone, también muere mucha persona, los congelan a los dos, a Will Snipes lo despiertan antes en un futuro utópico, donde las policías eran totalmente, como vamos a llamarle, generación de cristal, ¿no? De totalmente Claro. haga usted esto, sacan esta persona que es prácticamente como una especie invasora en un ecosistema nuevo y barre totalmente con los policías en esa. Yo uso mucho esa temática cuando me encuentro con los policías. No se puede hacer tampoco de esa parte porque no nos encontramos y es política criminal. No puede ser la misma actuación que pueda tener un policía que se encuentra en Japón, donde casi acaban de implementar lo del armamento, pero antes no tenían por el tipo de delincuencia que tienen a una delincuencia que podríamos tener en América Latina o en otras partes donde podría haber conflictos bélicos. Entonces, tiene que ser proporcional, como volvemos a decir, es complicado porque yo no me puedo meter a decirte qué tiene que hacer cada policía, porque solamente, perdón la palabra, el indio sabe lo que lleva en el morral. Y si tú te encuentras en esa situación de ellos, la verdad que yo lo veo complicada. Cuando me tocó trabajar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue allá por el 2004, fue una escena Cuando atroz donde estaba muy recrudecida, sigue estando recrudecida, pero allá a esas fechas estaba de locos, ¿no? allá fue donde empezó todo, prácticamente fue donde empezó todo, Misak. Yo me acuerdo que hasta le contaba a mi familia, me decían que si estaba platicándoles de una película de guerra y no me lo creían, hasta que llegó a Tamaulipas, a Tampico, ¿no? Y a la zona norte. Pero bueno, me acuerdo que era tan grande que estaban cazando a los policías municipales, mataron a muchos policías municipales en la calle, algunos hasta los levantaron y después hicieron grandes atrocidades que la verdad yo preferiría morir antes de que me llevaran a todo lo que les hicieron. Y me acuerdo un día que yo venía en mi camioneta y venía un poco rápido, freno y había una camioneta de la policía municipal al lado y yo no me di cuenta, freno y cuando volteo me tenían totalmente encañonado. Y podría decir, oye, eso es abuso, esto es esto, me están amedrentando y todo esto, pero la situación lo ameritaba. ¿Por qué? Porque la verdad es que estaban en un estado de estrés ellos tan grande que inclusive muchos renunciaron. El cuerpo policial, hay municipios donde se han quedado sin policías, Zacatecas, por este tipo de cuestiones. Y nadie puede hablar de eso salvo que tú te encuentres en la piel de uno de ellos para poder decir y sentir el miedo y el terror que puede ser cuando tú no te encuentras totalmente abastecido y armado y sobre todo con los medios para poder combatirlo. Y yo al final de cuentas digo, bueno, y mucha gente se alegra de esto. ¿De qué te alegras? ¿Quién va a venir el día de mañana a ayudarte para bien o para mal? ¿Los Es Power Rangers? ¿Los, correcto. hom- los hombres de negro? ¿Quién? Spider-Man, ahorita que ya se vinieron los tres en el Los multiverso, Avengers. hermano. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que la juventud tiene ese grado de conciencia de que esto existe y no nuestros cuerpos de seguridad. Es un poquito lamentable. ¿Por qué? Porque también hay que admitirlo, hubo muchas cuestiones que hicieron que perdieran la confianza con la ciudadanía.
Vayámonos a las películas de Pedro Inflante, cuando se encontraban con los uniformes, la Policía Federal en esos tiempos, cuando tenían, o sea, había un respeto muy grande. Lo fueron perdiendo las corporaciones por X o Y causa, y pues nuevamente lo tienen que retomar. Es como te había dicho, yo en Colombia cuando regreso vi un gran respeto por sus autoridades, sobre todo en el cuerpo técnico a donde íbamos, las policías nacionales, y sobre todo por la parte del gobierno donde trató de borrar este tipo de cuestiones. No podemos a veces combatir cuando hay una narcocultura a través de la tele y los medios de comunicación donde ensalzan totalmente. Oye, se quejan de, perdón, de Pepe Le Pew o de Johnny Bravo, de unas cosas muy insulsas. Algunos personajes Cuando, realmente. cuando tú oyes un narcocorrido, oigo mucho los grupos feministas y cuando tú oyes en el reggaetón las barbaridades que a veces oyen o se oyen así, pero porque lo dice tal cantante para no herir susceptibilidades, pues no, está bien, ¿no? Está bien. O sea, es ahí donde se ve esa discordancia y realmente para poder avanzar con nuestros cuerpos policiales, primero tenemos que avanzar con la materia prima, que es pues la juventud, lo que está atrás de que no, yo lo vivía en Nuevo Laredo, un día estaba comiendo en un Oxxo y de repente oía unos chavos que eran de secundaria decir, es que yo quisiera, ¿viste la troca que trae el MAI? Y no sé qué, o sea, una idea de y las chavas también, de que ese modo de vida es lo máximo, y realmente, ¿por qué no ponen cuando acaban en la cárcel, cuando acaban despedazados en un enfrentamiento, cuando los dejan, cuando los Fíjate, usan? fíjate que con relación a eso, hermano, no sé si has visto un documental o un programa en Estados Unidos cuando es un infractor, un menor infractor, y los llevan y pasan varios días con las personas que ya están sentenciadas, donde les Ajá, una dice lo cárcel. que están sufriendo. ¿Vale? Sí, a una cárcel los llevan y ahí sí, para el reflejo de ellos. Ajá. Sí, sí. Pues mira, hermano, hay unos comentarios. Eduardo Ponce dice, buenas noches desde la Ciudad de México. Con todo respeto, pienso que en nuestro país lo que se hace es engrandecer a los narcotraficantes, tema de lo que estamos hablando, y crear la narcocultura y toda la política la ponen como si ellos fueran malos y aún así limitantes les exigen seguridad. También Consuelo Báez, sí existe desnotación hacia nuestras instituciones de seguridad, ya que desafortunadamente los policías siempre tienen la peor imagen de corrupción y en sentido histórico y cultural. Sí, desgraciadamente, como lo habíamos retomado, perdieron ese respeto y pues lo tienen que retomar. Sí, yo también te puedo decir, Isaac, que conozco muchos elementos que totalmente son gente íntegras, tanto como personas, como seres humanos, y la verdad, a veces trabajando con ellos, pues te das cuenta de cómo sufren. A veces tú no te das cuenta que ellos sufren en la calle cuando están a la intemperie, cuando no están pasando unas fiestas con su familia y cuando se están sacrificando para que nosotros podamos dormir bien y pues tampoco yo puedo salvaguardar a los elementos que están haciendo sus malas actuaciones. A esos sin duda se les tiene que aplicar todo el cuerpo de la ley, este, todo el peso de la ley, perdón, pero sí es importante retomar el tema de la cultura, tomar un poquito más la herramienta de la criminología a través de las políticas criminales, la inteligencia criminal, para ver todos esos factores que nos están llevando a un estado, pues no fallido, pero sí que está rebasando lo que es algo, pues no común, porque ya tenemos algunas zonas de los países, del país que pues prácticamente es complicado, creo que también allá donde ustedes están en Guadalajara, no he tenido el gusto de conocer Jalisco, la verdad que no, y no Aquí me gusta estás, hablar. aquí eres invitado. Nunca me ha gustado hablar, siempre a veces que me preguntan de algún caso, yo nunca hablo si no tengo la carpeta enfrente o conozca la política criminal de cada estado. Te conozco de Nuevo León, te conozco de Tamaulipas, te conozco de Veracruz y tal vez alguno que otro estado, pero no puedo hablar de un estado donde no conozco porque para mí, yo cuando veo a veces ciertos documentales sobre Michoacán, yo me asombro y digo yo, esto es totalmente algo radical a lo que yo he visto aquí, lo de las, ¿cómo se llama? Los grupos armados, los grupos civiles, muchas cuestiones que Autodefensas. no, autodefensas.
que son complicadas, pero es como hablarte aquí también de la situación de los usos y costumbres en las zonas serranas. Son cuestiones que son un poco complicadas, por eso se necesita conocer la política criminal de cada lugar para poder atacarla de raíz. Y con lo del uso de la fuerza, como volvemos a retomar, pues las policías municipales es el talón de Aquiles, como lo ya había mencionado. Ya las autoridades estatales es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque tienen una mejor formación. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz tenemos uno de los mejores lugares que se llama El Encero, aquí en Jalapa, donde tienen una muy buena capacitación por los elementos de la Fuerza Civil, y no solamente de ellos, sino también de otros estados, que también ellos van ahí para captar este tipo de conocimientos y estas capacitaciones. Cada estado, pues ahora sí que se rige bajo su presupuesto estatal, y lo cual no escatiman muchas veces en este tipo de cuestiones. Y ya nos vamos a otro tipo de policía un poquito más elevado, que viene siendo en este caso la Policía Federal. Antes teníamos la División de Caminos, ahora incorporada a la Guardia Nacional, donde prácticamente pues están siendo un cuerpo como lo que es la Guardia Civil allá en España, entre militar y civil, y en el cual pues hemos visto donde pues han tenido que entrar al quite también en las funciones que pues el ejército a veces no puede abastecerse en todo el país, circunstancias de seguridad nacional, inmigración, y con sobre todo en este tipo de cuestiones de lo que viene siendo pues los estados donde hay realmente un problema muy grande con la delincuencia organizada, las organizaciones delincuenciales y también las bandas criminales que también pegan mucho, como lo que son los robos a carreteras, por ejemplo en las autopistas a los transportistas, y muchas de las cuestiones que hasta no nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita, ¿por qué también se eleva lo del precio del limón? Pues es también por esas cuestiones donde hay mucho, mucho del delito de extorsión también a varios productores. Son cuestiones que son donde se debe de atacar, sobre todo en este tipo. Ellos tienen una capacitación muy diferente. A mí me tocó capacitar aquí en San Luis Potosí a la extinta Policía Federal de Caminos, División de Caminos, en el estándar de competencia preservación del lugar de un posible delito, cuando me mandaron ahí con ellos. Su preparación es muy diferente porque ellos tienen un grado de preparación profesional, muchos tienen carrera, muchos tienen, inclusive saben uno o dos idiomas, y pues con ellos, si tú te das cuenta, creo que habían visto una clase ahí, quien manejamos el IPH en las fiscalías, nos dimos cuenta desde que cambiaron el nuevo sistema el inquisitivo al nuevo, pues que en el IPH ya la policía ya tenía esas nociones con respecto a un informe policial homologado desde antes. Por eso es que a ellos no les costó tanto el trabajo cuando entró el nuevo sistema. Realmente nada más se readaptaron. Ha habido problemas, eso sí, con la incorporación de ellos a la Guardia Nacional y ciertas cuestiones que son ahí un poco administrativas y políticas, pero bueno, sí es importante ellos porque también ellos tenían el conocimiento técnico jurídico que lo implementaban en sus puestas a disposición. Y ahora pues viene el caso del ejército, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, que también ellos entraron al quite desde hace tiempo, cuando empezaron ellos ¿cómo le llamamos? Le llamamos la guerra, La eh, guerra contra el narco. contra el narco, cuando ellos entraron prácticamente muy ríspido porque ellos no entendían lo que son derechos humanos, lo que es el uso de la fuerza, y es algo común porque ellos no están hechos para este tipo de funciones. Realmente no les puedes pedir a alguien que realmente están entrenados para resguardar los litorales mexicanos y que están entrenados para una guerra convencional, pues las funciones en protección, en prevención del A los delito. civiles. Entonces, sí es complicado, o sea, no puedes pedir, no podrías pedir de esa manera. Se han adaptado, la verdad que me consta mucho de que ellos han hecho todo el empeño por tratar de adaptarse a funciones que antes no eran las de ellos, aunque nunca hay que dejar de un lado de que ellos no pueden estar toda la vida en esto, tienen que volver a lo que ellos estaban y prepararse en un momento dado que se les requiera por la necesidad del servicio para resguardar a nuestro país, pero han entrado al quite la Marina, sobre todo también cuando hubo también una baja en la confianza que hubo el ejército por ciertas cuestiones también, pues bueno, entraron ellos y nuevamente ha retomado la Secretaría de la Defensa, el ejército, pues esa confianza con la ciudadanía, la cual nosotros también como autoridades en el ámbito civil, pues nosotros lo respetamos y si hay una muy buena concordancia, sobre todo a veces veo las cuestiones en lo de las mesas de seguridad, y eso es muy importante porque es ahí donde viene la planeación
con respecto a las políticas criminales y a las políticas públicas en la prevención del delito. Entonces, sí es un poquito muy complicado meternos a todo el estudio, ¿me entiendes?, de lo que es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, porque hay que ver los factores que influyen en cada tipo de cuestión que vemos en una detención. Si tú te das cuenta, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza también ya implica cuando hay una orden de aprehensión girada por un juez, ella en algunos estados se celebra una audiencia de control, a pesar de que es una orden que ya fue previamente girada por un juez y no fue un acto en flagrancia. ¿Por qué? Porque también le piden, en este caso, a las autoridades investigadoras, a las policías ministeriales, que al momento de que ejecuten esa orden de aprehensión, pues no se le vulneren los derechos humanos a esta persona, no se le vulnere también su derecho a la intimidad, el respeto sobre todo a él, no torturarlo y no actos de corrupción, que es lo que lo especifica muy claro, y una pronta puesta a disposición ante un juez de la mejor manera posible, que esta persona no sufra, que no sean trastocados sus derechos humanos. En sí que es mucho tema, mi querido Isaac, para poderlo abordar un poquito. La verdad que tenía un poquito muy guardado porque la verdad es que era complicado cuando fue lo de la tertulia, pues teníamos nuestros tiempos y todo esto, y sí tenía muy buena idea de toda esta preparación. Creo que ahorita sí me desahogó un poquito de más de lo que pude haber dado en esa, porque teníamos tiempos, pero es un tema muy extenso en el cual se necesitan que las autoridades, sobre todo los tres órdenes, pues se sigan capacitando y preparando, y sobre todo los legisladores que vayan haciendo de una manera muy inteligente modificaciones de acuerdo a las situaciones reales y a las políticas criminales que se les presenten a nuestras autoridades preventivas en el campo de batalla, que es los que le vamos a llamar, en lo que es la calle. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar si nosotros no nos encontramos en la piel de ellos. Igual también, este, a veces pasa esas circunstancias donde también hay atropellos por parte de estas autoridades y bueno, ahí sobre todo pues ejercer todo el peso de la ley cuando estas situaciones se dan. ¿Por qué? Porque ellos son quienes salvaguardan nuestra seguridad. Oye, hermano, pues perfecto. La verdad es que es una charla que yo creo que nos ha quedado muy claro. Yo sí realmente te invito a que con otro tema más adelante en tu expertise, pues bueno, tienes un espacio aquí abierto. Aquí hay una pregunta que te hace Consuelo Báez. Dice, ¿quién es la policía con capacidades para procesar una escena del hecho delictivo? Bueno, en este caso lo han forjado, ha habido confusiones, porque inclusive me acuerdo que me habló mi amiga de Aguascalientes, donde pensaba en seguridad pública del Estado formarla. La capacidad, esa es lo que es la policía ministerial. Cuando yo me encontraba allá en Colombia, el cuerpo técnico de investigación se divide en tres: un policía que hace las funciones de criminalística de campo y el otro policía que viene siendo pues lo que es la criminología, realmente el qué, cómo, cuándo, qué, y buscar las líneas de investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos se pueden intercambiar los roles. Más sin embargo, perdón, se me estaba yendo la idea. Eh, hay que distinguir. El problema muchas veces de nosotros como abogados fiscales o abogados defensores es que no conocemos lo que es la criminalística, la criminología y este tipo de cuestiones operativas, y ahí tenemos a confundir. La criminalística de campo, que es pues la recolección de indicios que cuando los relacionamos con el delito se transforman en evidencias y cuando los plasmamos en la carpeta de investigación son pruebas o medios de prueba. Realmente el trabajo del criminalista de campo no es un trabajo muy técnico para llamarlo el perito. El perito es lo que es la criminalística de laboratorio. Un perito prácticamente es el genetista, el que es en balística forense, el psicólogo forense, el médico legista. Ese sí es un perito prácticamente, entonces pensamos que el perito tiene que tener esa especialización. Si hay una especialización, es la que yo tengo, la del estándar de competencia 0626, preservación del lugar del posible delito, pero realmente el trabajo que hace un policía, porque también si tú lo sabes, el primer respondiente, que son los policías preventivos, también tienen capacidad para poder preservar y recolectar indicios cuando se lo ameritan y presentarlos en una debida cadena de custodia, por lo cual ellos tienen que guardar tres partes muy torales, que es legalidad, licitud y mismicidad o autenticidad de ese medio de prueba. Si ellos conocen esas tres partes torales, no tienen ningún problema para poder hacer esa puesta a disposición de esos indicios, de esas evidencias y de esos medios de prueba que se van a ser incorporados
en una carpeta de investigación, conocer las vertientes de lo que es priorizar, cómo vamos a priorizar un indicio y todo este tipo de cuestiones. Pero en sí lo que quiero que me entiendas es parte de lo que viene siendo el poder, la policía judicial, policía ministerial, en otro lado no lo llaman, pero ellos son los que son capaces de procesar, pero también una autoridad preventiva lo puede hacer en un caso dado sabiéndolo hacer. Por supuesto que cuando estamos hablando de un hecho donde hay un homicidio, donde hay un enfrentamiento, la cuestión de la autoridad como primer respondiente es preservar y resguardar el lugar de los hechos, para que en este caso, cuando llega la trilogía investigadora, La que está policía ministerial. realmente ya esa figura de la trilogía ya desapareció porque pues ya nada más llega la policía ministerial y el perito, pero el perito llámale el perito de criminalística de campo. Ya si el perito de criminalística de campo ve que hay sangre, hay balística o algo, entonces ya le habla el perito forense que tenga que venir, el perito especializado. Y el Ministerio Público, pues ya no sé si en todos los estados, pero no va en otros lados porque ya tiene una función un poquito más administrativa. Pero cuando llega esa trilogía investigadora, y a pesar de que del Ministerio Público es el director en el anterior y en el nuevo sistema, entonces ya ellos tienen sus roles para poder hacerlo. Entonces el primer respondiente pasa de preservar a resguardar esta trilogía investigadora. Y también en el caso dado, porque la trilogía investigadora, como tú bien lo sabes, pues la policía ministerial se encuentra para investigar y el Ministerio Público no llegamos con armas. No sé si el federal ya lo tiene, pero nosotros tenemos que procesar el lugar de los hechos y la función de ellos es resguardarnos del todo el peligro que pueda pasar cuando viene la delincuencia a levantar un cuerpo, a recoger armas o droga, cualquier otra cosa. Y entonces ellos también se verían implícitos en usar el uso de la fuerza para protección de la trilogía investigadora. Oye, pues muy interesante, hermano. Hay muchos comentarios. La verdad es que el tiempo se fue y se va. Quiero agradecerte por esta charla. Te reitero, hermano, te agradezco mucho que hayas estado en este foro. Sé que va a haber otros compromisos. Sé que estás invitado en este foro para algún tipo de mesa redonda que podamos hacer o algún tipo de comentario que puedas hacer. Estás cordialmente invitado. Y pues bueno, siempre hago un último comentario, siempre hago una reflexión al mi ponente o al panelista, en este caso tú, de estos niveles de contacto, de este uso de la fuerza. ¿Cuál sería tu reflexión y dónde te pueden localizar, dónde te pueden contactar, si tienes redes sociales, tu programa, todos los especialistas que tienes, pues también mencionados en este momento? Pues, Isaac, la única reflexión que te puedo decir que el mejor uso de la fuerza es la que no se tenga que usar. La que no se tenga que usar. Correcto. Ojalá algún día podamos llegar a esos tiempos donde, como tú bien le dices, veíamos los Thundercats y lo más violento era lo que veíamos en Ventaneando, y no las cuestiones que a veces ya vemos en todo el territorio nacional, y que nuestras autoridades no tengan que usarla. La verdad que me causaría satisfacción que un elemento policial no sabría usar el uso de la fuerza letal, la última ratio, porque no existe ya ese tipo de cuestiones. Y el de poder ir a la calle libremente, el de transitar sin a veces en zonas, no todas las partes del país, también hay que aclarar, ¿no? Pero donde son esas zonas muy violentas, pues de que tengas el riesgo de perder la vida o de que te roben o que te asalten o de cualquier otro tipo de circunstancias. Entonces, pues mi reflexión es esa, el mejor uso de la fuerza es la que no se tenga que usar. Y pues nada, estamos aquí en las redes, tengo un programa también que se llama Alta Especialidad, como pueden ver es el trasfondo, precisamente este martes, bueno, si me lo permite, porque no tengamos otro evento. Claro, no, dale. Invítalos a todos. Ahorita les digo que le den de alta en tu página de Facebook, en tu página web, pero que se incorporen también a seguirte en estos programas de martes que tienes. Sí, en esta parte, pues tenemos a Israel también, que fue un invitado que es uno de los mejores en amparo a nivel nacional, y nuestros otros colegas, un ex juez y también un abogado que es en la parte del derecho fiscal. A mí me toca la parte, pues, en lo que viene siendo ciencias forenses, criminalística, criminología,
y también técnicas de litigación. En este caso, este martes va a estar muy bueno porque va a estar con la maestra Luz María Sánchez Bosques. Ella es, fue mi directora de mi maestría en Aguascalientes en criminología. Y pues vamos a tocar de la genética forense en el sistema penal acusatorio y para personas, para los casos de personas desaparecidas, sobre todo cómo es que se usa este tipo de herramienta de la criminalística, y esta ciencia. Y pues nada, me da mucho gusto haber participado, sobre todo, pues como bien te lo digo, es un crossover que tuvimos entre estos dos programas. También tú vas a tener mi invitación, no te vas a escapar, vamos a tener después alguna colaboración, sobre todo, y a mi jurista del futuro que por allá anda, ojalá me diga si mañana llueve o no, porque ya me duelen todos los huesos de la inyección esta que me pegaron, que no sé si estaba rebajada porque era la Seneca y no, la verdad es que no me ha dado la vuelta como el exorcista, entonces no sé si no me quiere ni el virus ni la vacuna, pero bueno, pues aquí estamos para servirle. Hay mucha gente también que nos está siguiendo de parte de las autoridades preventivas, los cuales pues le doy todas las gracias por protegernos, por estar en la calle, por jugarse la vida día con día. A nosotros nos toca en otra parte, que es la parte de legal, pero nosotros sin ellos pues no podemos ser ellos, y también nuestras autoridades investigadoras, que son pues prácticamente nuestras manos y nuestros ojos con respecto a la integración de una carpeta y la investigación ministerial. Muchas gracias por la invitación, Isaac. ¿Tu, un abrazo tan... tu Facebook personal o ese es el de alta especialidad? No sé si puedes decirlo, si quieres, si quieres. No, te lo paso y si le quieres lo puedes poner ahí para que lo tengas. Permíteme. Te lo mando para que lo puedas poner en la página. Ok. Aquí estamos. Perfecto, hermano. Pues bueno, nada más es la terminación así, en letras mayúscula, Secutor 92, S de sopa, E, C de casa, U, T, O, R 92. Así en el Face y ahí te va a salir, y encuentras mi página. Tengo también ahí Inteligencia Criminal en el parte del YouTube. Inteligencia Criminal lo buscas y ahí vas a tener pues muchas de las entrevistas que hemos tenido muy interesantes. Acabamos de tener precisamente hace poco una con nuestro buen amigo, el perito que se encontró en la película, la serie de Netflix, ¿Duda razonable? Duda razonable, sí, con Fernando estuvimos con él, un compañero que lo conozco persona, muy amigo también de Jorge Jiménez Serrano, un psicólogo forense, criminólogo muy amigo de nosotros de España, y del cual pues es parte de la pasión que yo tengo. Realmente me dicen es que no soy perito. Para ser criminólogo pues hay que pasar primero por la criminalística de campo y poder llegar a esto, para poder aterrizar todo el trabajo que se vierten en las carpetas de investigación, en la inteligencia, para que nuestras autoridades preventivas puedan tener, ahora sí, no ir 2 pasos atrás de los pasos que a veces lleva la delincuencia. Pues muchas gracias, ya se nos pasó yo creo que un buen tiempo, y pues estamos la invitación a próximas fechas. El martes estamos con Luz en este tema importante, y yo creo que la próxima la volvemos a planear para tener un crossover ahora sí entre alta especialidad y pues jueves de en vivo, mi hermano. Perfecto, muchas gracias. Jóvenes, no se les olvide suscribirse. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Nos vemos el próximo jueves. Y mi querido maestro Eric, nosotros nos despedimos tras bambalinas. Muchas gracias, cuídense. Feliz noche, gracias a Jueves en Vivo. Gracias, buenas noches.